Saludos amigos, bienvenidos a su programa Con Más Vida. Gracias como siempre por la sintonía. Les saluda su servidora Michelle Molina en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. La analgesia llegó a nuestras vidas para evitar el dolor durante los procedimientos quirúrgicos. Las intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor van ganando popularidad en los últimos años, lo que se traduce en una experiencia más agradable con menos tiempo de recuperación y menos complicaciones postoperatorias. Hoy en Con Más Vida hablaremos de la analgesia para el trabajo de parto y postoperatoria. Y ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Bárbara Avendaño, médico anestesiólogo. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi amor, por la invitación. Bueno, en esta semana que vamos a celebrar el inicio, la concientización sobre el trabajo de parto y la analgesia para el trabajo de parto, pues es importante este tema que vamos a hablar hoy, el día de hoy, ya que en tiempos antiguos pensaban que era normal el dolor para el trabajo de parto y ya no podemos hablar de eso. Ahora, más que nunca, se usan técnicas analgésicas para evitar el dolor durante el trabajo de parto, de tal manera que la madre pueda recuperarse y así poder hacer su trabajo y sobre todo amamantar al bebé, que es lo ideal en ese momento. Importante eso que destaca, que de hecho bastante lo hemos reiterado aquí. Recientemente hablábamos sobre la medicina del dolor y mencionábamos que mucha gente cree que hablar de cáncer es sinónimo del dolor o cantidad de enfermedades que vienen con ellas dolor, pero para eso existen estas especialidades porque no son alternativas. Doctora, y antes de continuar hablando del tema, vamos a aprovechar la oportunidad para que nos comparta con todos nuestros televidentes sus redes sociales y su lugar de consulta. Bueno, aquí les acompaño. Nos pueden encontrar en @anestesialibre-de-dolor por Instagram y también nos pueden encontrar a través de mis redes sociales como doctora abreviado de ra.Bárbara Avendano en Instagram y en nuestra consulta puede ser en la clínica en Centro Médico Rincón de los Toros. Muy bien, también amigos, aprovechamos la oportunidad para recordarles nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Por allí está el post publicado de su programa y nos pueden dejar sus preguntas, comentarios y con mucho gusto nuestra invitada de hoy les estará dando respuestas a cada una. Doctora, ya adelantábamos un poco de este tema, usted nos mencionaba la importancia que tiene la medicina del dolor, la analgesia, pero vamos, antes de adentrarnos un poco más, vamos a diferenciar entre anestesia y analgesia. Ok, eso es bien importante porque muchas personas piensan que es lo mismo y hablamos de anestesia cuando usamos medicamentos donde va a haber privación de las sensaciones de dolor y aparte va a haber privación de la conciencia, es decir, el paciente va a estar dormido, no va a recordar. Mientras la analgesia vamos a usar medicamentos donde va a haber privación del dolor, pero el paciente va a estar consciente. Existen muchísimos mitos con respecto a la anestesia y quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre todo la anestesia que es utilizada en el momento en que la mujer va a ser cesariada. Dicen que si no se practica bien que puede quedar inválida. ¿Es esto cierto o cómo ha venido avanzando? Bueno, de hecho ha sido uno de los mitos más concurridos o lo que más escuchamos. Pero actualmente la anestesia es bastante segura y ese tipo de complicaciones realmente no se ve. O sea, no podemos ver eso, aparte que... ¿Nunca ha existido? No, o sea, actualmente no. De hecho, a pesar de que la anestesia, que es una ciencia que dentro de la ciencia ha sido una de las últimas, ha avanzado en los últimos años, es mucho más segura para el paciente. No le tengan miedo a la anestesia porque te comentaba mucho que cuando estamos en la consulta preanestésica, lo primero que le pregunta al paciente es qué tipo de anestesia me va a dar, cómo va a ser la anestesia, me va a hacer una prueba ahorita. No, normalmente lo hacemos ya cuando estamos en quirófano. Pero ahorita la anestesia es bastante segura, así que pueden confiar en una persona que esté obviamente capacitada, en un especialista anestesiólogo, graduado obviamente,
y que tenga experiencia. En ese sentido, usted también me comentaba que antes de una anestesia, antes de cualquier tipo de procedimiento, se requiere una evaluación previa. Claro, claro. Es importante para todos los pacientes hacer una valoración preanestésica. Allí se evalúan ciertos parámetros que son unos exámenes, ¿verdad?, que son los paraclínicos. También se evalúa el estado físico del paciente, se evalúa el peso. Así, dependiendo de la técnica que vayamos a usar, si es anestesia o analgesia, el paciente pues requiere una valoración cardiovascular y cada paciente se individualiza, es decir, no a todos vamos a hacer una receta de acuerdo a las características y al tipo de cirugía, pues nosotros evaluamos y vemos qué vamos a solicitar y qué no. Muy bien, doctora, ahora bien, vamos a conversar en qué consiste la analgesia para el trabajo de parto. La analgesia para el trabajo de parto consiste en, como dije, en la privación de las sensaciones de dolor en la mujer embarazada durante el trabajo de parto. ¿Qué vamos a esperar? Nosotros, obviamente, eso es un trabajo en conjunto con el ginecólogo obstetra, que es el que va a estar allí con la paciente embarazada. Y una vez que la paciente inicia el trabajo de parto, es decir, que comienzan las contracciones uterinas, vamos a evaluar cómo ha ido dilatando esa paciente. Lo ideal es iniciar la analgesia del trabajo de parto más o menos cuando la paciente tiene entre 4 y 5 centímetros de dilatación. De esa manera la paciente nos puede colaborar en cuanto a la posición para colocar la analgesia. Esta analgesia puede ir a nivel del espacio epidural o peridural o a nivel del espacio subaracnoideo, dependiendo de la etapa del trabajo de parto en que se encuentre la paciente. Luego allí colocamos un catéter que va a ser se va a colocar en el espacio peridural y usamos normalmente anestésicos locales a dosis analgésicas para disminuir. Lo que nosotros no queremos durante esta analgesia es el bloqueo motor, sino que la paciente mantenga sus contracciones para que el trabajo de parto fluya, de manera que en la expulsión no haya tanto dolor. De iniciarse antes de la cuarta o quinta dilatación, como usted lo comentaba, o quizás después, ¿no es recomendable? ¿O qué pasaría? No, o sea, ese es como el parámetro que hay, pero en medicina no todo es 2+2. Si la paciente ya llegó con 8 centímetros de dilatación, no hay ninguna contraindicación para colocarle la analgesia. Se le puede hacer el procedimiento. Si ella colabora, no hay ningún problema. De hecho, la paciente, lo que pasa es que aquí en Venezuela no hay cultura de la analgesia del trabajo de parto. Pero ahora, gracias a programas como estos, pues nos permite que el televidente se informe acerca de estas alternativas y que las embarazadas puedan tener esta alternativa del manejo del dolor durante el trabajo de parto. Ahorita no puede haber trabajo de parto con dolor, hay trabajo de parto sin dolor si se maneja bien entre el anestesiólogo y el obstetra. Importante eso que nos menciona a esta hora, doctora. Nos corresponde realizar nuestra primera pausa en su programa Con Más Vida. Hoy conversando con la doctora Bárbara Avendaño, anestesióloga, hablando sobre lo que es la analgesia para el trabajo de parto y postoperatoria. Recuerden nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más. Gracias por continuar en sintonía. Analgesia para el trabajo de parto y postoperatoria es el tema que hoy estamos abordando en su programa Con Más Vida y sigue con nosotros la doctora Bárbara Avendaño, anestesiólogo. Queremos antes recordarles nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Allí ya fue publicado el post de su programa Con Más Vida. Le invitamos a que nos reporte su sintonía, preguntas, dudas, que con mucho gusto nuestra invitada de hoy le va a estar dando respuestas a cada una. Doctora, ya definíamos en qué consiste lo que es la analgesia para el trabajo de parto. Vamos ahora a conversar un poco qué tipo de analgésico específicamente se emplea para este procedimiento. Los analgésicos que usamos mayormente es dosis analgésicas de los anestésicos locales y podemos usar analgésicos opioides dentro del neuroeje. Normalmente usamos dos técnicas, puede ser la epidural o peridural, que es a nivel del espacio peridural, y la analgesia se puede usar a nivel del espacio subaracnoideo, o si no, se puede hacer en combinación. Como te dije, va a depender lo que tú me preguntabas, en qué estadio del trabajo de parto está la paciente. Ok, en el caso de, se usa tanto en cesáreas como en partos naturales. Sí. Vamos de a hablar. hecho, disculpa que te interrumpa. Tranquila. De hecho, hay muchas pacientes que ese es el miedo de muchos obstetras que piensan que al hacer este tipo de analgesia
muchas veces pues terminan en cesárea, pero es más fácil para nosotros porque ya nosotros canalizamos dónde vamos a colocar la analgesia en el caso de que colocamos el catéter a nivel peridural y de una vez pasa directamente. Colocamos el anestésico, ahora no dosis analgésica, sino dosis anestésica y se puede usar para hacer la cesárea sin ningún problema. A esta hora quizás muchos televidentes se estarán preguntando, ¿es un método eficaz y seguro y si no afecta de alguna manera al bebé? Mira, de verdad que, no, como te dije, usamos dosis analgésicas de los anestésicos locales y ese tipo de medicamentos muy poco pasa la barrera placentaria y no va a afectar de ninguna manera al bebé o no vamos a conseguir ninguna complicación con respecto a eso. En cuanto a la paciente, pues va a depender, como te dije, individualizar a la paciente de acuerdo si la paciente tiene alguna patología. De todas maneras, cuando nosotros colocamos este tipo de analgesia, pues la paciente está monitorizada, vemos todos los signos vitales, hacemos evaluación del dolor a través de la escala visual análoga, que es la escalita donde vemos el paciente que le preguntamos cuánto dolor tiene. Y bueno, obviamente va del 0 al 10, siendo 10 pues el máximo dolor y de acuerdo a eso pues entonces nosotros empezamos a actuar. Doctora, vamos a hablar de los beneficios que tiene la analgesia para el trabajo de parto. Primero, obviamente, privar el dolor de la paciente y que fluya el trabajo de parto. También ayuda en el caso de que la paciente requiera una episiotomía, episorrafia, va a tener analgesia para realizar ese procedimiento, una mayor recuperación. No solamente también permite que al haber una mejor recuperación, la paciente va a deambular mucho más rápido, la paciente va a poder amamantar a su bebé, que es lo que a nosotras las madres nos preocupa en ese tema. Y va a haber menos uso de analgésicos pues vía orales porque vamos a usar esta técnica analgésica. Una vez que realizado el procedimiento, se pueden presentar ciertos síntomas que la mujer se asuste, ¿qué es lo normal? Claro, sí, obviamente la paciente en ese momento hay como un huracán de emociones, el hecho de que ya tengas dolor por el trabajo de parto, que ya quieras conocer a tu bebé, pues la paciente va a estar ansiosa, va a tener miedo, por eso te digo, la paciente va a estar monitorizada y al ver, hay pacientes que se le puede bajar la tensión, pero sin embargo nosotros colocamos medicamentos para minimizar ese tipo de complicaciones. Puede tener taquicardia por lo mismo. A veces es simplemente hablar con ella, darle un poco de apoyo, que ella se sienta segura, le ayuda muchísimo. ¿Toda mujer tiene acceso a este tipo de medicina? Sí, bueno, va a depender del sitio pues donde se realice la técnica, pero la mayoría... ¿En el sistema público de salud existe? En el sistema público de salud existe, solo que a veces los recursos o los materiales que utilizamos para realizar este tipo de técnica no lo cuenta el hospital y a veces siempre hay y también el miedo que tiene la paciente. Pero ahora que ya tienen esta información, sí se puede, o sea, pidan su analgesia para el trabajo de parto porque hay analgesia para el trabajo de parto. ¿Quieres un parto sin dolor? Hay que conversarlo con tu obstetra para que tú puedas hacerte este tipo de procedimiento. Doctora, ahora vamos a hablar en qué consiste la analgesia postoperatoria. Bueno, la analgesia postoperatoria es el uso de medicamentos. En este caso podemos usar opioides, AINES, para minimizar el dolor. Hablamos también de analgesia multimodal porque vamos a usar diferentes tipos de técnicas para el manejo del dolor y esas van a ir a diferentes receptores del dolor y así el dolor va a minimizar totalmente. Actualmente lo que más usamos para la analgesia postoperatoria es el uso de bombas elastoméricas, ¿verdad? A estas bombas se le coloca una dosis de acuerdo al paciente, eso va a depender del tipo de cirugía, de la estancia intrahospitalaria y individualizando al paciente, pues uno coloca ciertos medicamentos, en este caso, como te dije, opioides, AINES, que son analgésicos no esteroideos, y obviamente individualizando cada paciente para ver qué dosis vamos a usar de acuerdo a eso. ¿Existen contraindicaciones para estos tratamientos? La contraindicación es, bueno, si tiene donde vamos a colocar la vía, porque esto va a una vía aparte, no fuera de la que ya tiene por X para pasar tratamiento, esto va a una sola vía periférica nada más.
si tiene alguna infección en el sitio donde se puede colocar, si el paciente no quiere, obviamente el paciente tiene que estar de acuerdo con la colocación de la bomba elastomérica. De resto, no hay a excepción de que, bueno, es importante interrogar al paciente, que el paciente no sea alérgico a ninguno de estos medicamentos, es súper importante. Y de resto no hay ninguna contraindicación como tal para el uso. En el caso de las operaciones, dolores, ¿puede servir para cualquier o existe alguna contraindicación, una enfermedad que diga, no, esta no le puede funcionar? Obviamente en pacientes renales, pacientes con alguna cardiopatía, o sea, por eso te digo que hay que individualizar los pacientes, pero la mayoría de los pacientes se beneficia de esta bomba. Una vez que el paciente prueba esta bombita, cada vez que se opera quiere tener su bombita. Quizás la vida de esa persona cambie. Sí, cambia porque es que, como te digo, o sea, una persona con dolor es una persona que va a estar probablemente hipertensa, taquicárdica. Una persona sin dolor va a estar todo lo contrario, va a estar normalizada, todos los signos vitales, y eso le permite mayor recuperación para el postoperatorio. El dolor no tiene que ser parte de tu cirugía. Vamos a hacer una breve pausa en su programa Con Más Vida, hoy conversando con la doctora Bárbara Avendaño, anestesiólogo, hablando sobre la analgesia para el trabajo de parto y postoperatorio. Amigos, recuerden nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. En la próxima parte vamos a estar leyendo parte de los comentarios, preguntas que nos ha dejado en el último post publicado de su programa Con Más Vida. Vamos a la pausa y ya venimos con mucho más. Gracias por continuar en sintonía de su programa Con Más Vida. Sigue con nosotros la doctora Bárbara Avendaño, anestesiólogo, hoy hablando sobre analgesia para el trabajo de parto y postoperatoria. Doctora, vamos a hablar un poco de los beneficios que tiene la analgesia en la parte postoperatoria. Bueno, los pacientes que pues mantienen o usan esta analgesia postoperatoria, no solamente a través de bombas elastoméricas, sino a través de otro tipo de técnicas analgésicas que podemos usar en el paciente, como técnicas regionales, bloqueo de la herida operatoria, bloqueos de nervios a nivel, de acuerdo a donde esté la cirugía, pues se beneficia, ya que el paciente va a disminuir la cantidad de medicamentos que puede tomar, va a ayudar a que el paciente haya mejor recuperación, el paciente va a deambular mucho más rápido, que es lo que la mayoría de los cirujanos quieren después de una cirugía. El paciente también, al disminuir el uso de medicamentos a nivel vía oral, pues también puede probar también la vía oral de acuerdo al tipo de cirugía que podamos usar. Y el paciente obviamente va a estar de buen ánimo, va a estar tranquilo, va a estar, si el paciente va a estar en su casa, pues también puede estar tranquilo, independientemente sea en la clínica o en su casa, y eso es lo más importante, el bienestar del paciente y que el paciente no tenga dolor. Obviamente vamos evaluando, y que es importante que el paciente, una vez que ya se haya acabado y que, ay, ¿qué pasó si se me acaba la bombita? La bombita también se puede recargar, que es algo importante que nos preguntan siempre los pacientes. ¿Por cuánto tiempo la persona puede gozar de este beneficio? Como te dije, va a depender del tipo de cirugía. Estas bombas pues vienen para pasar a ciertos cc horas y pueden durar una puede colocar 24, 48 y 72 horas, dependiendo del paciente. A veces los pacientes oncológicos pueden durar hasta 5 días con estas bombas sin ningún problema. Muy bien, ¿cuál es el especialista indicado para este tipo de procedimientos? Es importante que ustedes como televidentes, aprovechando que están viendo este tipo de programas, hagan este tipo de procedimiento con un profesional adecuado, es decir, un anestesiólogo, un profesional médico anestesiólogo en esta área para evitar complicaciones. Actualmente existe mucho intrusismo y piensan que colocar un medicamento aquí es simplemente fácil y ya, y no sabemos las complicaciones. Capaz no preguntan si es alérgico a los AINES, le colocas eso y la catástrofe. ¿Un médico general puede aplicar este tipo de tratamiento? No debe aplicar este tipo de tratamiento porque nosotros tenemos que saber cuáles son las dosis adecuadas para llegar a las concentraciones plasmáticas que yo diga, aquí no va a haber dolor. Entonces, mayormente los médicos generales no manejan este tipo de solo los anestesiólogos en ese caso. Los anestesiólogos y también anestesiólogos especialistas en manejo del dolor y que, bueno, hayan hecho estudios sobre esto. ¿A dónde las personas pueden acudir para recibir este tipo de servicios?
Actualmente, si es en público, pueden ir a cualquier hospital. Y en el caso de la analgesia postoperatoria, pues lo puedes solicitar a través de mis redes sociales, @anestesia libre de dolor o @dra.barbara.avendaño en Instagram, y a través de mi teléfono 0424-339-0608. Con mucho gusto estaremos para manejar su dolor. Estamos con el manejo del dolor postoperatorio, el manejo del dolor del trabajo de parto, así que pueden contar con nosotras. Somos un equipo multidisciplinario que está allí para manejar el dolor. Vamos a estar con ustedes vigilando, acompañándolos si tienen alguna duda, para que no tengan dolor. Muy bien, a esta hora, amigos, vamos a revisar nuestras redes sociales por @telearagua y @michelle.molina. Vamos a estar leyendo parte de los comentarios que nos han dejado nuestros televidentes, a quienes le agradecemos a esta hora, como siempre, por la fiel sintonía. Por aquí nos pregunta: feliz tarde, doctora. Hay mujeres y familias que prefieren evitar los analgésicos durante el parto natural. ¿Esto es relacionado a algún riesgo para la salud de la mamá o al bebé? Importante pregunta. Importante pregunta, porque es que de ahí radica el miedo que tienen las pacientes en usar la analgesia al trabajo de parto o usar analgesia postoperatoria. Nosotros como anestesiólogos sabemos qué medicamentos o no son los que pueden pasar a través de la lactancia materna o a través de la barrera placentaria, y por eso es que le digo que tienen que ser guiados a través de un anestesiólogo, un profesional, para que no haya ninguna complicación. Actualmente existen medicamentos que no van a haber ninguna complicación y que pueden usarlos sin ningún problema. Hay AINES, que es lo que usamos normalmente para evitar este tipo de complicaciones y que no va a afectar ni a la bebé, ni al bebé, ni a la madre. La madre va a poder deambular, va a poder amamantar, y mamá, papá, todos van a estar felices. Que eso es lo importante, la felicidad y sin dolor. Exacto. Por aquí también nos pregunta Kevin: buenas tardes a las dos. Además del malestar físico que causa el dolor, ¿existe algún riesgo para la madre por pasar mucho tiempo con dolor y sin medicación? Wow, esta pregunta me gusta porque sí he conocido casos de mujeres que sufren en ese momento. Lo ideal es manejar el dolor agudo, porque si no, estas pacientes terminan haciendo dolor crónico. Es decir, entonces hay que manejarlo de otra manera, porque entonces esta paciente va a tener siempre dolor, y eso obviamente una paciente que está poscesariada o posparto va a dificultar el manejo de su bebé, va a dificultar la deambulación, y es por eso que los invito, o los he invitado durante todo el programa, al manejo del dolor sin miedo, para que puedan tener su trabajo de parto sin dolor. En el caso de una mujer que ya dio a luz, pero tiene el dolor, ¿se puede aplicar este tratamiento o tiene que ser antes? Lo ideal es que, bueno, en este caso podemos usar la analgesia postoperatoria a través de bomba, o podemos hacer bloqueos, como mencioné anteriormente, y también se puede colocar medicamentos si no contamos con esto, porque obviamente tiene un costo y requiere tiempo y todo eso. Pues entonces podemos usar otros tipos de medicamentos. A través de una solución colocamos ciertos medicamentos para ayudar al dolor. No tengan miedo, como les digo, la analgesia y la anestesia ahorita son bastante seguras si son realizadas por un profesional. Doctora, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes, sus últimas recomendaciones para todos nuestros televidentes. Bueno, recordándoles que tenemos un recurso que es la analgesia para el trabajo de parto y la analgesia postoperatoria. Puedes estar sin dolor en tu cirugía. Aprovecha que existen estos recursos para que puedas recuperarte mucho más rápido, puedas amamantar a tu bebé sin miedo y puedas no estar sin dolor. Eso es lo más importante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, agradecida. Un placer conocerla. Todavía quedó mucho tema, pero bueno, en otro oportunidad. Seguro que la tendremos en un próximo programa por aquí. Muchísimas Bárbara gracias. Avendaño, médico anestesiólogo, fue nuestra invitada de hoy a nuestro programa Con Más Vida. A ustedes, gracias por la sintonía. Quien se despide en nombre de todo el equipo técnico y de producción, su servidora Michelle Molina. Antes queremos invitarlos a sintonizar Telearagua este sábado a las 11:30 de la mañana para que no se pierda y vuelva a disfrutar la reposición de este programa, y nos veremos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que tengan feliz inicio de semana y que Dios les bendiga.